después del registro. Ya. ¿Mm? Sí. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto enorme recibirlos en esta segunda charla de este ciclo que organizamos acá en Acción Empresas bajo la línea temática de ética y gobierno corporativo, junto a nuestra empresa socia Albagli Saliasnik, AZ. ¿Mm? Que decidimos realizar este ciclo de dos webinars regulatorios en torno al tema de la ley de protección de datos. Em, Como saben ustedes, el propósito es poder profundizar en los aspectos principales de la protección de datos y su regulación, y con especial atención en todos los cambios que están siendo introducidos. Bueno, una ley que entrará en vigor el 1 de diciembre del año 2026, fecha que quizás inicialmente se ve un tanto lejana, pero sabemos, y sobre todo por la experiencia vivida en la Unión Europea, como bien nos explicó Antonia el miércoles pasado, es un tiempo que se va a hacer nada con todos los elementos, procedimientos y cambios que hay que ir implementando al interior de todas las empresas. Lo que buscamos con estas dos charlas justamente es que podamos tener una comprensión lo más integral posible respecto a esta normativa y a las implicancias que va a tener para todos nosotros. En el primer webinar vimos todos los aspectos fundamentales de la protección de datos personales, revisamos los conceptos clave, los principios generales, las obligaciones principales, etcétera, y vimos en el fondo todo lo que eran las bases teóricas y prácticas de esta normativa. El día de ayer yo les compartí el video para que lo puedan repasar y ver las veces que sea necesario. Si a alguno de ustedes no le hubiese llegado, por favor les pido que me escriban, les voy a poner mi correo en el chat para hacérselos llegar. También compartimos la presentación en PDF que hizo Antonia Nutman y que está sumamente clara y va con el paso a paso. Bueno, hoy día, en esta charla número 2, que es continuación de la anterior, vamos a ver y complementar todos los contenidos que revisamos en la primera charla, pero va a ser con un enfoque 100% práctico y con aplicaciones. Vamos a ver de la mano de Ivonne Bueno los casos concretos y los análisis de riesgo. Y también Ivonne va a abordar las estrategias para la implementación efectiva de estas nuevas obligaciones y el manejo adecuado de las infracciones. Quiero presentarles tanto a Ivonne Bueno, que está acá con nosotros. Ella es directora de AZTEC, del estudio de abogados Albagli Saliasnik, que como les dije son socios nuestros acá en Acción Empresas, al igual que todos ustedes. Y también Antonia Nudman, que es asociada senior también en AZ. Así que de la mano de ellas vamos a dar comienzo a esta segunda charla. Como siempre, ustedes saben que todas sus preguntas, comentarios, etcétera, que hay muchas, por favor las vayan dejando en el chat que está habilitado para esto. O bien, si no, también, por supuesto, como siempre, pueden pedir la palabra haciendo ahí, seleccionando el icono este con la manito que va levantada. ¿M? Así que seguimos entonces en la comprensión de esta nueva ley. Adelante, Ivonne, muchas gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, con un cafecito en mano. Estamos listas con Antonia
mi colega que le impartió la clase la semana pasada, que era más teórica, hoy día la queremos hacer práctica y para eso les vamos a requerir, yo sé que pueden estar ocupados, que los que puedan prendan sus cámaras y les vamos a pedir su participación en la medida, obviamente, que quieran hacerlo. Y bueno, y también que vayan haciendo sus preguntas eh, que, que les vayan surgiendo durante esta presentación. Vamos a estar hasta las 10:15, por lo tanto voy a tener esta presentación, vamos a revisar cierta jurisprudencia y todo, y a partir de las 10 vamos a dejar un espacio de 15 minutos para las preguntas. ¿Ok? Así es que vamos a partir. Yo no sé cuántos de ustedes habrán revisado o concurrieron a la clase anterior, asistieron, pero les voy a hacer un breve resumen porque a veces estas materias no son tan intuitivas o no quedan a la primera. Al menos a mí no, la tuve que estudiar muchas veces para ir asimilando los conceptos. Entonces voy a pasar rápidamente, voy a dedicar unos 5 minutos rápidamente a recordarles lo que ya les explicó Antonia la semana pasada de lo que es un dato personal. Y los datos personales son cualquier información que permita a una persona como nosotras, no empresa, una persona natural, identificarnos o hacernos identificables de cualquier modo. Es decir, ¿qué dato personal tenemos? Tenemos los datos, por ejemplo, de nuestro email, nuestro domicilio, nuestro root, nuestro nombre, pero también hay datos que son más delicados o que se pueden inferir de otros y que permiten hacernos identificables, como por ejemplo la captación de una cámara, un dato de salud nuestro, la identidad genética nuestra o incluso una muestra de sangre también puede ser un dato personal. ¿Qué datos tenemos? En general tenemos los datos biométricos que se refieren a ciertos patrones que tenemos internamente en nuestro cuerpo humano, como por ejemplo la iris, como por ejemplo nuestra huella dactilar. Y tenemos datos financieros, especiales niños, niñas, adolescentes, datos sensibles, que son los datos que si se llegan a saber nos pueden causar un perjuicio o una discriminación. Y a la vez también qué datos tienen las empresas. Bueno, por esa parte tienen los datos de clientes, trabajadores, proveedores, inversionistas, etc. Vimos los tipos de a qué se refería, el tratamiento, por qué se protegen los datos personales, son un derecho fundamental, es decir, un derecho muy relevante y que está reconocido incluso en la Constitución política. De perderse también implica que también sus empresas podrían perder cierta reputación porque los clientes se van a enojar mucho y los trabajadores se van a enojar mucho si ustedes les pierden los datos o se los capta, por ejemplo, un hacker y los vende en el mercado negro de la dark web. Por lo tanto, son muy relevantes. También vieron que existe una ley de protección nueva que actualiza a la actual, que es bastante obsoleta y que no se usa mucho porque no tiene ciertos incentivos para que se use, como no tiene una agencia que fiscalice, no tiene multas importantes, solo de 50 UTM, y que es muy difícil implementar. Por lo tanto, este año, como les dijo Antonia, el año pasado se aprobó, se publicó una nueva ley, la 21.719, que va a modificar la actual y que va a entrar en vigencia en diciembre de este otro año, 1 de diciembre. Y como bien decía Alicia, si bien tiene un periodo de vacancia, es una ley que es compleja y ustedes se van a dar cuenta hoy día de por qué es compleja y afortunadamente ustedes ya están tomando las acciones, pero requiere en el fondo ocuparse desde ya para llegar a tiempo cumplimiento. La agencia también entra a operar este otro año, pero la agencia va a empezar a operar ya pensando que ustedes ya implementaron la norma, no que van a empezar a implementarla. O sea, frente a la agencia ustedes no van a tener justificación de ya no estar implementando la ley. Y como la ley igual requiere cierta preparación y ordenar la casa, como decimos en AZ, eso requiere una preparación previa e identificar dónde están los datos y lo que vamos a ver hoy día también, como parte de esta charla que es más operativa. Eh, ¿Por qué se tratan los datos? Vimos habilitantes legales, pueden consultar el video de la semana pasada. Vimos que los tratamientos de datos, es decir, la captura, modificación, cancelación o lo que se haga con un dato personal, debe estar sujeto a ciertos principios
que son principios deberes que si no se cumplen también tienen infracciones. Hay ciertos derechos de los titulares que se tienen que establecer en sus organizaciones y para eso van a tener que instalar mecanismos para que puedan, en el fondo, redirigir estos requerimientos de los titulares, que pueden ser de trabajadores o de un cliente que le pregunte cosas tan básicas para esta ley como qué datos tienen de mí y cómo los consiguieron. Y eso ustedes van a tener un plazo para contestarlo, por lo tanto requieren tener canales y establecer canales internos de comunicación respecto de los derechos de los titulares, que en el fondo son todas las personas naturales. Entonces también vieron que hay ciertas obligaciones de medidas de seguridad que se relacionan con la seguridad de la información. Hay también la agencia, como les comenté, hay deberes de reportar a la futura agencia vulneraciones que pudieran afectar razonablemente los derechos de los titulares, sus libertades. Existe un compliance también, un nuevo tipo de compliance que se suma al ecosistema de los ya existentes, que es voluntario, pero que es relevante sobre todo para las empresas que tratan mucho datos y que son más complejas. También se regula la transferencia de datos en forma internacional, lo que significa que incluso cuando guardamos o llevamos, transportamos nuestros datos personales a una nube y que está en otro país, eso implica una transferencia internacional y va a estar regulado. Por lo tanto, vamos a tener que revisar eso también. ¿Dónde estamos guardando nuestros datos personales de los que estamos acá? Hay un régimen sancionatorio, ya lo vieron, implica multas también asociadas, leves, graves, gravísimas, dependiendo de la gravedad. Si incurre en dolo, como decimos, en una actitud maliciosa, la multa se eleva, podrían ser hasta 20.000 UTM, que son alrededor de 1.300.000 de dólares. También implica que esto puede subir si la misma organización insiste en la misma, en esa o en otra infracción, se le puede multar hasta 3 veces de lo que se le multó anteriormente. Incluso en empresas grandes puede llegar las multas del 2 al 4% de ingresos anuales por venta y servicio y otra actividad del giro de la empresa. Es decir, una empresa grande podría ser muy grave la multa, el perjuicio pecuniario de no cumplir esta ley. Y además, como una especie de forma de avergonzar, existe un registro, va a existir un registro de cumplimiento, pero también de sanciones. Por lo tanto, implica que todas las personas, ves como un prontuario, todas las personas jurídicas, en este caso la empresa, si se portan mal, si son sancionadas, eso va a implicar que van a estar en un registro, importantemente que va a ser público, y que probablemente sus proveedores o a los que ustedes les prestan servicio, ellos van a consultar previamente cuál es su estado y si ustedes están protegiendo los datos. Por lo tanto, es relevante. Esto va a ser muy relevante para toda la cadena de producción y de suministro en la que ustedes pueden estar incorporando. ¿Por qué son importantes los datos? Y aquí ya partimos derechamente con la clase de hoy. Yo les quiero mostrar un video breve de una influencer y periodista relevante de española que se llama Marta Peirano, que nos habla en una charla TED de por qué los datos son importantes, y eso es la idea mía también, de que ustedes se concienticen de eso hoy día. Sí, ella dice, ¿por qué quieren mis datos si yo no soy nadie? Y en verdad en este video que les voy a compartir ahora, vamos a pausar acá, compartir, les voy a compartir este video como una forma de concientizar, de concientizarlo a ustedes de por qué son relevantes y qué se pueden hacer con todos sus datos. Entonces, ahora voy a proceder y lo voy a hacer con compartir el sonido que siempre se queda afuera. Voy a compartir, acá está. Y yo lo necesito, por favor, Alicia, Antonio, si ustedes me dicen si se ve y sobre todo si se escucha. Perfecto, Antonio. Se ve y se escucha. Cometemos 3 errores.
El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. 2 demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como Guerra y Paz, pero 3 veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada 5 minutos están diciendo, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos incluso si están en el 4.º piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace 1 año y medio y mandarles un mensaje que ponga, queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo
de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos, tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos, la tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. ¿Qué les pareció? Bueno, esto es, vamos a sacarla acá. Bueno, este video, ¿qué les parece? En el fondo, este video a mí me gusta mucho porque me sirve para concientizar a las personas. Yo sé que estamos del otro lado y somos nosotros tal vez la que de este lado estábamos capturando información personal, pero también a la vez en esto también estamos siendo, también nuestra información personal está siendo capturada también y está siendo capturada por otras empresas. De ahí la relevancia en tomar conciencia de que los datos personales son relevantes y que hoy en día, con esta masificación de la información que existe en todo el mundo, eso implica que todos pueden conocer mucho más de los otros por diferentes medios. Lo que hablaba Marta Peirano ahí era de 5 minutos o media hora en un teléfono. Pero acá estamos rodeados de implementos que hacen que se transmita nuestra información personal a otros proveedores o a terceros. De ahí la relevancia de empezar a tener conciencia de eso. Como por ejemplo, incluso en un refrigerador inteligente, incluso en un teléfono al que le conectamos, perdón, un automóvil al que le podemos conectarnos a través de Bluetooth y que nos pregunta también inocentemente, ¿quiere compartir sus datos con nosotros de sus contactos? Eso también implica que podrían llegar a saber de nosotros nuestra localización, dónde vamos, qué hacemos, qué música nos gusta, qué contactos tenemos, con quién hablamos, etcétera. Entonces, esto de los datos es mucho más de lo que se piensa y de ahí que es su importancia. Como se dijo en la clase pasada, porque son importantes, porque son derechos fundamentales, porque se pueden hacer muchas cosas con los datos, se puede hacer inteligencia de negocio, podemos llegar más cerca de los clientes. Eso está bien, pero tenemos que hacerlo en un estándar que va a ser más elevado y que si no lo hacemos de esa forma, vamos a poder tener, vamos a implementar, vamos a tener eventualmente ciertas multas. Ahí de eso, no, yo quiero pasar ciertos casos concretos que han pasado en el mundo en relación al no cumplimiento de las normas de datos personales en otras latitudes. Por ejemplo, tenemos un caso que es muy conocido, que es el de Cambridge Analytica, y esto me parece que la Antonia lo explicó la semana pasada, donde se le multó grandemente a esta empresa que ya no existe, porque esta empresa, en base a ciertos datos que recopilaba a través de Facebook en forma muy resumida, analizaba y ayudaba a ciertas campañas presidenciales como la de Trump 1 a captar datos personales y a mandar información falsa o no, o cierta información que pudiera seducir a todos los votantes que estaban en el fondo dudando de quién votar en ese tiempo, si votaban por Hillary Clinton o votaban por Trump. Y eso ayudó en definitiva, se comprobó que efectivamente hubo un cambio también en la votación de otras personas que a veces mediante información falsa, por ejemplo, decir, de captar que la persona es animalista y en el fondo lanzarle cierta información falsa diciendo que Hillary Clinton está en contra de los animales.
Debe ser una forma de manipular. Otro caso importante, el caso de Irlanda, que le multó a Meta por 1.200 millones de euros. Imagínense, 1.200 millones de euros, una sanción más grande que ha habido en la historia de la privacidad, porque Meta, a través de Facebook, estaba transfiriendo información personal de los europeos, que están mucho más resguardados y avanzados en materia de protección de datos que cualquier parte del mundo, a Estados Unidos. Y eso implicó que se estaban haciendo transferencia internacional de datos, se estaba captando esa información y que no se estaba haciendo bajo las normas del reglamento europeo. Multado con 1.200 millones de dólares. ¿Qué ha pasado en Chile? Compartir un CNI en WhatsApp. Eso pasa, es un día a día que puede pasar, que por ejemplo estamos en un grupo de vecinos y vemos que a lo mejor hay incluso un carnet que se cayó o hay un vecino que sufrió un robo y hay un carnet dando vuelta y se dicen, miren, tengan cuidado con esta persona. Bueno, la Corte de Puerto Montt ordenó eliminar una fotografía de una cédula de identidad de un grupo de WhatsApp porque ella estimaba que se vulneraban las garantías constitucionales al utilizar datos sin autorización del recurrente. Es decir, todas esas cosas que nos parecen mucho más cotidianas de compartir una cédula, una foto o incluso el carnet completo que tiene mucho más información de una persona, eso podría ser reclamable el día de mañana ante la agencia y han habido casos también en la Agencia Española de Protección de Datos donde se ha multado a vecinos, a personas naturales por compartir carnet de identificación en grupos de WhatsApp. Imagínense, a ese nivel se puede llegar el resguardo. Esto pasó el 2020 en Chile. Otro caso tenemos que, ¿se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan del caso de los globos de vigilancia que se quisieron implementar en la comuna de Las Condes. Bueno, eso fue súper comprometido. Comprometió también una fundación se opuso, datos protegidos, interpuso un recurso de protección porque estos globos pasaban sin discriminar por todas las partes, por todos los lugares de la casa, captando información más allá, información que se puede obtener desde un espacio público, es decir, también infringía la intimidad de las personas, la privacidad, pero también los datos personales a captar imágenes de personas tal vez caminando de alguna forma en los patios de su casa o en las terrazas en el caso de los departamentos. ¿Qué pasó? Al final la Corte prohibió los globos, después la Corte de Apelaciones, después la Corte Suprema revocó la sentencia y ordenó, al final, ¿qué es lo que pasó con esto? Acá se dice que ordenó el retiro de los globos de vigilancia y de Lo Barnechea y en Las Condes, pero sin embargo estableció que las grabaciones no se podrían hacer en espacio privado. Es decir, me explico. La Corte de Apelaciones ordenó el retiro, la Corte Suprema revocó esa sentencia que ordenaba el retiro y los permitió, pero le dijo que solamente los globos podían pasar por espacio público. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Eso es lo que pasó. Entonces, ojo, también tiene que ver con las cámaras que establecemos, para dónde están apuntando las cámaras que nosotros mismos podemos poner como medida de seguridad en nuestros hogares o en nuestros lugares de trabajo, a dónde están apuntando, y eso también va a implicar a dónde están apuntando también a los trabajadores. Está muy cerca o es una cámara que está arriba que capta a todos o está, por ejemplo, apuntando a los no sé, a los computadores de los trabajadores. Todas esas son cosas y prácticas que vamos a tener que empezar a revisar. Otro caso es el caso del Banco Santander. El Banco Santander se estaba cambiando de sucursal, más bien estaba reestructurando su sucursal y puso en ciertas bolsas de basura muchos papeles y cartolas de sus clientes. Esto en verdad, esto es muy relevante y me gusta este caso porque releva que la información personal no solamente se refiere a lo que tengamos en el computador, en el teléfono, en nuestros teléfonos, en nuestros relojes inteligentes, sino que también es información que está impresa. También tenemos que tener cuidado. ¿Qué pasó acá? Normalmente lo que debiera hacer una empresa, que cuando se trata de información sensible de trabajadores y de clientes, por cierto, deberían ellos triturar la información, ¿cierto? Bueno, acá no se hizo por alguna negligencia, se mandó a botar estas bolsas de basura con cartolas completas de clientes
Resulta que la empresa encargada de llevársela, en vez de botarla a un vertedero legal, la botó por el camino, yendo hacia Valparaíso, y estas bolsas fueron encontradas por ciertas personas que se dieron cuenta que contenían cartolas. Denunciaron el hecho, se metió una fundación también de por medio, se denunció el hecho y al final la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una condena al Banco Santander por infringir protección de datos de clientes al no haber cumplido su rol de proteger la información personal que tenían de los individuos, de sus propios clientes, es decir, los tuvieron que indemnizar. Esto fue a través de juicios de indemnización, que incluso son más difíciles, pero el día de mañana vamos a tener una agencia de protección de datos, donde de hecho lo vamos a poder hacer por internet a cualquier hora, como se hace la denuncia al Servicio Nacional del Consumidor. Otra norma, Corte de Santiago confirma una multa al canal a TVN por difundir datos personales que entregaba un transeúnte a personal de Carabineros y a la Seremía de Salud en un programa matinal. Es decir, a una persona en el contexto de pandemia le estaban haciendo un control de identidad solamente porque había salido en esa época, ¿se acuerdan? Lo pasamos bastante mal, menos mal que eso ya pasó. Se le estaba preguntando qué pasaba, pero imprudentemente el periodista se acercó con su micrófono y empezó, no obstante la persona le dijo que no grabara, empezó y se acercó para, en el fondo, que se escuchara lo que está y documentar también lo que estaba pasando en directo en ese lugar. Entonces, los carabineros, la seremía le preguntaban los datos personales a la persona, y la persona los decía, y eso salió en todo el lugar. Se reclamó y lo que pasó es que se multó a TVN por esa imprudencia que cometieron al haber revelado sin el consentimiento datos personales del transeúnte. De hecho, el transeúnte les dijo, dejen de grabar, y él imprudentemente siguió grabando. Y se supo en todo Chile que la persona era tal, que había salido, que si tenía permiso, que no tenía permiso. Por lo tanto, le fue bastante mal, como pueden ver. CERNAC, Ticketmaster. Las cláusulas de Ticketmaster y algunas cláusulas de ciertos diarios y todo, o políticas de privacidad, definitivamente no están en la línea ni siquiera con la ley actual. Hubo una demanda colectiva del CERNAC en contra de Ticketmaster por tener cláusulas abusivas en la venta de ciertos tickets para ciertas funciones como es el giro de Ticketmaster. La justicia declaró nula una serie de cláusulas que incluía la etiquetera Ticketmaster en los términos y condiciones de la página web. Ojo, esto también implica, también tienen que revisar eso. Y de los tickets de entrada, entre ellas aquella que se facultaba para revelar información privada a terceros, incluyendo patrocinadores, publicistas y socios comerciales. Como habrá referido mi colega Antonia, en la clase pasada, esto significa que nosotros no podemos tratar datos si no tenemos el consentimiento de las personas, hay una ley y en el futuro van a haber otras causas legales para poder tratar datos. Bueno, pues bien, acá de manera genérica se le dijo a la persona que al comprar ellos autorizaban que su información personal, es decir, nombre, root, fecha de nacimiento, incluso tal vez datos bancarios, dirección, celular, todo eso se le podía transferir a patrocinadores, publicistas, socios, y eso entre muchas cláusulas que contenían los términos y condiciones de la venta de los tickets. Eso fue considerado sumamente abusivo en contra de los consumidores, y acá el CERNAC tiene hasta hoy, tiene facultades para, y ojo ahí, para multar y para, no multar, pero para intervenir y eventualmente demandar colectivamente ante tribunales para que se multe a una empresa, porque esas cláusulas eran abusivas y claramente no se estaba cumpliendo con la calidad del consentimiento que debía otorgarse por las personas. El consentimiento en la nueva ley debe ser previo antes de realizar tratamiento. Debe ser informado, debemos decirle para qué estamos captando sus datos, qué los va a tener, a qué los vamos a transferir, etcétera. Debe ser totalmente innegable
digamos. Es decir, debe ser de una forma que no podamos decir, esto es un consentimiento, no, no podemos dudar, no, tiene que estar firmemente hecho y ser específico. Es decir, no, ya no vamos a poder tener en nuestras páginas web cláusulas muy genéricas diciendo que por el hecho de usar la página web autoriza que se haga lo que se quiera con la información de las personas. Eso va a estar prohibido y, probablemente va a significar multa. Incluso lo está significando hoy día a través del SANAC. Así que, ojo ahí. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, Ivonne, hay un par de preguntas acá en el chat, si quieres te las comento Sí, claro. rápidamente. Mira, por parte de Verónica Díaz, dice el artículo 34 cuater establece como supuesto de infracción gravísima el tratamiento fraudulento de datos personales. ¿Cuál sería un ejemplo de tratamiento fraudulento de datos personales? Por ejemplo, que una empresa recaude los datos para una finalidad, pero que engañe a la persona, diga, mire, yo estoy recaudando sus datos para realizarle una encuesta. ¿Usted acepta que que le recopile sus datos? Sí, pero en realidad no era una encuesta, en realidad yo lo estoy incluyendo en una base de datos que voy a vender a un tercero. Y es más, para que después este tercero eventualmente pueda cometer un delito y usar esos datos para cometer un fraude. En el fondo, yo lo hice intencionalmente y malintencionadamente al pedirle los datos sabiendo desde ya, y eso se va a tener que comprobar, por cierto, de que yo iba a utilizar para otros fines. Y además, mis fines son para, por ejemplo, vender, que es una cosa que no se puede hacer. Ni hoy ni mañana se podrían vender bases de datos. Y también tampoco comprar las bases de datos. Esa sería una forma fraudulenta de usar los datos personales, por ejemplo. Pero esto implica dolo, implica mala intención. Si lo hago por error, podré ser multado en forma leve o grave. Pero si lo hago a sabiendas y para generar un negocio, entonces ahí eventualmente me podrían imponer una sanción gravísima, que van hasta las 20.000 UTM si es que no hay reincidencia. Perfecto. La misma Verónica también pregunta que las empresas tienen que tomar una serie de acciones para implementar medidas internas que aseguren el cumplimiento de esta ley. ¿Cuál sería el paso a paso recomendado por ti, Ivonne? Perfecto, es como si hubiera habido un palo blanco acá. Es justo lo que vamos a ver ahora, que es la clase práctica acá. Así que muy buena pregunta y te la contesto, pero de inmediato. ¿Cómo comenzar para efectos muy prácticos a implementar esta ley? ¿Qué debemos empezar? Paso Perfecto. uno. Discúlpame, antes de que le contestemos a Verónica, también está preguntando Andrés Eduardo Labarca, está preguntando, ¿qué pasos nos recomiendan seguir para hacer el levantamiento de la situación actual en las empresas de cara a la ley de protección de datos personales? Lo que estamos viendo ahora contesta las dos preguntas. En el Excel. fondo, lo que nosotros necesitamos, esto es como ir al doctor y nos duele el estómago y la dolencia no es evidente de dónde proviene. El doctor nos va a decir, para hacerle su diagnóstico, yo necesito estudiar su situación, voy a necesitar hacer exámenes. Para poder implementar la ley, yo necesito hacer un diagnóstico y necesito tomar medidas previas. Primero, lo que nosotros llamamos ordenar la casa. Necesitamos identificar y saber dónde tenemos los datos personales, quiénes lo tienen, qué áreas, qué procesos internos tienen, cómo lo gestiona marketing, cómo lo gestiona, está gestionando recursos humanos, inteligencia de negocio, etcétera. Necesitamos saber quiénes y para eso tenemos que tener súper claro, y a veces no siempre está, ojo ahí, tenemos que tener súper claro el organigrama y todos los procesos internos que tenemos al interior de la empresa. Por eso les digo, esta ley no es tan fácil, no es llegar e implementar o cambiar un documento. Esto implica tener la casa ordenada y no siempre se tiene la casa ordenada. Hay diferentes tipos de madurez al interior de la empresa. Lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia con Antonia es que las empresas que están más en el fondo evolucionadas en esto son empresas que son transnacionales, que vienen de aplicar normativa europea y que la han importado a Chile. Esas son las que tienen un grado mayor de avance, tienen la casa ordenada, están conforme
al reglamento europeo o también se han certificado en normativa de seguridad de información o la protección de datos personales, directamente. Pero certificarse en normas ISO no significa que voy a estar cumpliendo esta ley, ojo ahí, pero al menos voy a tener la casa ordenada. Entonces, identificar dónde tengo los datos, mapear los flujos de datos, quién lo está teniendo y de qué forma estoy obteniendo el consentimiento de los clientes. A veces no se dan cuenta, a veces dicen, no, pero si yo solo vendo muebles. Y bueno, en la venta de muebles hay una página web asociada, las personas pueden ingresar sus datos personales para obtener una cotización de parte de la página web. Por lo tanto, sí se están captando datos y ahí es importante que los clientes o los prospectos o los interesados sepan de que voy a captar sus datos, qué voy a hacer con esos datos y cuándo, hasta cuándo los voy a tener. Por lo tanto, importante, mapear los flujos de datos, evaluar los riesgos actuales y brechas de protección de datos en base a este diagnóstico que se hace. Entonces, mapeo los datos, en ciertos casos, si las empresas son grandes, se recomienda tener una gobernanza de datos y a veces van a requerir ayuda externa de profesionales tanto legales como también de ingenieros informáticos que les ayuden a ordenar su casa y a tener una gobernanza. Y en base a esa gobernanza se realizan los diagnósticos, se realizan en el fondo el mapeo de los flujos de datos. ¿Y qué herramientas tenemos para hacerlo? Tenemos, bueno, basándonos en auditoría interna, cuestionarios de cumplimiento a cada área, entrevistarlos, por ejemplo, hacer una revisión documental para ver en qué dicen los contratos de trabajo, qué dicen los contratos con los proveedores. Muy importante saber quiénes son nuestros proveedores, qué datos tienen de, de, de nosotros, no nuestros personales, sino datos de los que nosotros, respecto a los que estamos a cargo, por ejemplo, respecto de trabajadores, respecto a nuestros clientes, qué es lo que están haciendo terceros, a quienes le estamos entregando este tesoro que es tan relevante, los datos personales, cómo los están tratando, están tomando medidas de seguridad, implica hacer un registro de actividad de tratamiento de datos, implica hacer un levantamiento y detectar, identificar cada uno de los tratamientos de datos. Por ejemplo, en recursos humanos está la base de datos de los trabajadores, está la base de datos de sus familias para otorgarles ciertos beneficios, y ahí se está tratando datos personales. Está la base de datos de los clientes, está la base de datos de interesados que están solamente cotizando. Ahí estoy tratando datos. Desde que los capturo ya es un tratamiento de datos. Por lo tanto, y respecto de este registro, por lo tanto, es relevante tenerlo porque así también voy a averiguar sobre qué base legal yo tengo esa información, de dónde la saqué, si está correctamente otorgado el consentimiento de las personas para tenerlo o si la ley me mandata tenerlo. Y también nos sirven mucho las matrices de riesgo, los mapas de calor, la matriz de riesgo en el sentido de ver cuáles son las brechas, de ver dónde es más riesgoso, existe más probabilidad de que no sé, se vulnere algún derecho. Por ejemplo, sucede mucho con los call centers, nos llaman por teléfono constantemente ciertas compañías a las que no le hemos dado nuestros datos, y ahí habrá que averiguar esas compañías para que no las multen tan tremendamente, van a tener que ver de dónde sacaron y van a tener que justificar de dónde sacaron esa base de datos. Y si la base de datos la compraron, entonces no tienen una justificación y podrían ser multados. O sea, para poder llamar por teléfono van a tener que tener en este caso un consentimiento de las personas previo informado para ofrecerle promociones, si no, no las van a poder llamar porque los pueden denunciar y eso va a implicar que van a averiguar para atrás y ver cómo se consiguieron esa información personal. Luego, designar responsable. Esto es muy relevante. Este trabajo de implementación de esta ley es un trabajo conjunto. No se puede delegar, a nuestro juicio, solo a los abogados, solo al departamento de TI, solo a la auditoría o a compliance. Esto requiere realizar, y de ahí, porque pongo ahí la foto que ustedes pueden ver, es un grupo integrado, multidisciplinario, que debe sentarse a conversar para ver cómo va a implementar. Y eso sin perjuicio que ustedes puedan tener una consultora que lo está ayudando.
Si tiene una consultora externa a la que le están pagando para que los ayude a ordenar esta casa, también tienen que sentar a todos, porque todos se tienen que hacer responsables y tienen que hablar el mismo idioma para llevar adelante este proyecto. Por lo tanto, es muy relevante. Tienen que haber conocimientos técnicos, legales, de protección de datos, por cierto, y si no hay, vamos a tener que entrar a capacitar a las personas, que es muy relevante, para que estemos en la misma página y, ¿por qué no, en ciertos casos, para empresas que hemos visto que son complejas, sobre todo los hospitales, las clínicas, donde hay una serie de normativas que le aplica por la calidad de datos que tratan, el tipo de datos, datos sensibles, datos de salud. Ahí les recomendamos también tener un delegado de protección de datos personales, que tiene que tener ciertas características que establece la ley. Formar un equipo interno, entonces, llamar a recursos humanos, llamar a marketing, a la gente de operaciones, a los legales, a la IT, sentarlos a conversar e incentivarlos, porque para poder realizar este diagnóstico se van a requerir lo que sale acá de ciertas entrevistas, que van a hacer ellos mismos, entrevistas, cuestionario de cumplimiento, y a veces no siempre está a la disposición o el tiempo, porque se cree que esto no es relevante, para contestarlo. Por lo tanto, ahí vamos a tener que hacer un llamado o pedirle a la alta dirección, decirle, oiga, acá necesitamos llevar a cabo este proyecto y tal vez le van a preguntar, bueno, pero ¿cuánto me cuesta no cumplirlo? Le va a costar mucho, así que por favor dígale a todas las jefaturas que designen una persona para que pueda completar estos cuestionarios que estamos haciendo. Entonces, paso 2, designar responsable y eventualmente un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura que debe ser independiente. Es una figura que debe tener conocimientos técnicos, legales. Puede ser un abogado, pero tiene que ser un abogado que tenga también conocimientos tal vez de auditoría, o un auditor que sepa a qué se refiere la ley. Es decir, es una persona respecto a la cual se tiene que comprobar que tiene los conocimientos necesarios para implementar esta ley compleja. 3, crear eventualmente modelo de prevención de infracciones, que es lo que llamo el MPI, políticas y procedimientos al respecto. Vamos a tener que hacer una revisión, ya se revisó en el diagnóstico, probablemente se revisó la página web, se revisaron las políticas de privacidad, las políticas de cookie, vimos que no está la información que establece la nueva ley, por lo tanto se tiene que hacer un ajuste documental respecto de esto. Y esto podría conllevar también tener y crear un modelo o un programa de prevención de infracciones o de compliance, como los que ustedes, tal vez algunos de ustedes conocen respecto de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Acá tener un modelo de prevención de infracciones, modificar las políticas de privacidad interna y también las que tenemos en la página web, avisos legales para clientes, ver y modificar procedimientos de gestión de incidentes de seguridad y de ciberseguridad, de la forma de reportarlo, revisar los reglamentos internos a fin de poner, y la ley lo establece, necesitamos tener sanciones asociadas a vulneraciones de protección de datos, por lo tanto va a implicar modificar los reglamentos. Y esto además, y como pueden ver hasta ahora, también va a implicar la revisión interna de los procesos de la institución u organización, no solamente es papeles, también implica ver la forma de negocio que ustedes están llevando a cabo. Si ustedes algunos se dedican a hacer llamados o mandarle email a cualquier persona, eso lo van a tener que revisar. No va a poder seguir siendo, no es sustentable ese modelo de negocio porque después les pueden llegar muchos reclamos y los pueden multar. Y acuérdense que cada vez que los multan se van al registro que va a hacer y que va a administrar la agencia de cumplimiento y de sanciones. Por lo tanto, ahí van a tener ciertas yayitas y eso los puede comprometer a la hora de postular a licitaciones con el Estado o también respecto del suministro a otros proveedores que usted eventualmente le puedan prestar servicios. Entonces, implica eventualmente crear un modelo de prevención de infracciones que va a ser un programa que les va a decir lo que tienen que hacer, lo que tienen que modificar, etcétera, y también implica procedimientos operativos de gestión de los derechos de los titulares. Les dije, hay que tener un canal de donde los titulares, es decir, clientes, trabajadores, puedan preguntarles a ustedes, como responsables de datos, a sus empresas, preguntarle qué datos tienen de ellos, cuánto tiempo y cuál es su base legal.
y a quién se lo han cedido, etcétera. Tienen que gestionar correctamente el consentimiento va a ser más estricto, como le dije, tiene que ser inequívoco, previo, informado, es decir, tiene hartos requisitos que hoy día no tenemos respecto al consentimiento, por lo tanto lo vamos a tener que renovar. Vamos a tener que revisar todos los consentimientos de todos los clientes o de personas a las que les mandamos cierto marketing digital a través de, no sé, de emails o a través de mensajes de texto, etcétera, a sus celulares. Vamos a tener que revisar eso también. Retención y eliminación de datos. En este caso, en este sentido, se recomienda siempre, bueno, esta casa que se está ordenando, siempre recomiendo revisar qué documentos tengo, revisar qué datos tengo, de cuándo los tengo y empezar a votar. En serio, o sea, si tienen un currículum hace de 3 años de una persona que no contrataron ni que lo captaron porque hubo un proceso de reclutamiento, tal vez la persona ya ni existe. O sea, cada vez que acumulan más información que no necesitan o que no debieran tener, eso aumenta el riesgo para ustedes. Aumenta el nivel de riesgo de que les pasen una multa, de que aleguen contra usted, incluso que lo hagan buscar información. Esto va a implicar también modificar procesos, se los dije, modificar contratos, reglamento, etc. Es decir, hay hartas cosas por hacer. Implementar medidas técnicas. La protección de datos va de la mano con la seguridad de la información. Seguridad de la información que incluye ciberseguridad, que incluye firewalls, antivirus, etcétera, pero también incluye medidas y debe incluir medidas para todos esos archivadores que acumulan información personal. ¿Quiénes están accediendo a esa información? ¿Todo el mundo? ¿Solo el área de recursos humanos? ¿Por qué todos los de recursos humanos? ¿Por qué no tienen que ser uno solo? Si se pierde información de un archivador, de un trabajador, es muy riesgoso. Va a ir ante la inspección del trabajo, después va a tener la agencia de protección de datos para que lo defienda. ¿Y que a quién le vamos a echar la culpa? Si cualquiera podría haberlo sacado y están ahí en una oficina donde cualquiera puede acceder y sacar esos archivadores. No tiene llave en la oficina, no tiene un locker con llave, no hay ninguna medida de ciberseguridad o de seguridad de la información más bien. En esto es súper importante recalcar, cuando haya un incidente, se pierdan datos, la que va a tener o quien va a tener que probar que cumplió con todo lo que establece la ley son ustedes, no el afectado. El afectado no va a tener que decir, no, porque se les perdió, parece que Pepito lo robó. No, el afectado va a decir, mire, acá hay una fuga de datos, se pusieron mis datos en tal, esto, acá tengo los justificativos, esta es la empresa que era responsable, múltenla. Y ahí la agencia les va a preguntar a ustedes y ustedes van a tener que decir, no, sí, yo tuve todas las medidas de seguridad, tengo un programa de mejora, de prevención de infracciones, o si no lo tengo, no, yo tenía encargado tal, o sea, van a tener que dar muchas explicaciones. Y si no las dan suficientes, no les creen, multa. Así de simple. Y se van al registro. Encriptación en la medida que puedan de datos sensibles, accesos controlados, contraseñas robustas, copias de seguridad periódica y sistemas de monitoreo. Esto es muy relevante, y lo monitoreando, detección de amenazas, análisis de vulnerabilidad, pero también en esto, también se refiere a un monitoreo de cómo se está llevando a cabo este programa de prevención de infracciones. ¿Cómo está resultando esta política? ¿Está siendo clara para los clientes? Siempre tenemos que estar evaluando. Esto es dinámico, esto no es una foto que se cuelga y se pone ahí, no. Esto es algo sobre lo que vamos a ir trabajando para mejorar, para ir actualizando. Por lo tanto, importante la revisión. Medidas técnicas, entonces, ya vimos, y importante que puede ser el paso 5 o puede ser desde ya. Lo que están haciendo ustedes es muy importante porque el objetivo de esta charla es también concientizarlo. Y eso debe ser tal vez el paso 0 o el paso 1 si quieren, o el 5, pero más bien desde antes también empezar a capacitarse, a capacitar a sus trabajadores para que vean que esto es importante, capacitar a la alta dirección pública, concientizarlos, decirle, oye, esto es una inversión porque esta ley
Tal vez va a tener que pagar ahora para implementarla, pero después eso se va a compensar con la disminución de los riesgos que van a existir en caso que te puedan multar, porque las multas son altas. Entonces, capacitar sobre la ley, si tiene un modelo de prevención, bueno, que los trabajadores, todos los colaboradores sepan del modelo, de qué se trata, asociar medidas, asociar sanciones, asociar responsabilidades a las personas, que la persona que dejamos recursos humanos cuidando las carpetas sea responsable si esa carpeta se pierde. De manera que todos los días, antes de ir a almorzar o salir de la oficina, la deje con llave, cierre el cajón respectivo donde las tiene, tenga cuidado con las impresiones, no deje datos personales ni de clientes ni de personas. Imagínense lo que les pasó al Banco Santander. Buenas prácticas de manejo de datos personales, educar a stakeholders, no solo stakeholders, las partes interesadas, los trabajadores, incluso los proveedores. Si tenemos un proveedor que es pequeño pero nos encanta, no sé, que nos da un cóctel exquisito y todo y no sabe mucho de esto, bueno, capacitémoslo. La empresa de aseo, revisemos los contratos con ellos también, porque ellos también pueden acceder a datos personales respecto a los cuales soy responsable. Capacitaciones iniciales y actualizaciones periódicas, esa es la frecuencia, debería ser periódicamente, sobre todo en un contexto en que no tenemos conciencia ni cultura en protección de datos. Incorporarla en proceso de inducción desde que parte las personas, dígale clarito en mi recomendación, mira, si pasa esto, puedes ser responsable, tienes que cuidar los datos que te estoy pasando. Solo tú o tú y tu compañero van a tener acceso a tal base de datos de clientes para gestionarlo. No se lo puedes pasar a terceros, no puedes pasarle la clave a tu compañero, es tu clave, cierra tu computador y así tomar la serie de medidas para que también las personas se concienticen, hacerles pruebas, hacerles test más bien, incluso de ciberseguridad, tal vez de hacerle un test o mandarle un correo que tenga apariencia en phishing. Pero ojo, para todas estas cosas tienen que capacitarlos antes. O sea, no pueden llegar y hacerles test si las personas no saben. Y eso es una responsabilidad de las organizaciones, el capacitar. Gestionar los incidentes de seguridad, muy relevante, crear un plan de respuesta a incidentes, está la obligación de mantener las medidas de seguridad, pero también está la obligación de reportar eventualmente a las autoridades, tal vez eventualmente si son una empresa que son considerados prestadores de servicios esenciales, van a tener que notificar también a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, operativa desde el 1 de enero de este año, también a la Agencia de Protección de Datos, comunicación con las partes afectadas cuando procedan, van a tener que ponerse rojo, eventualmente les van a tener que decir, oiga, ¿sabe qué? Ucha, ¿sabe que me hackearon y me robaron una base donde usted está incluido y tenga cuidado porque le pueden mandar correo electrónico con apariencia de legitimidad, con phishing, para que usted tenga cuidado. Registrar todos los incidentes para auditorías futuras, identificar y contener el problema, y en esto también van a estar los de TI con la triada de la seguridad de la información y restableciendo la resiliencia de la organización y también lo adelanté, monitoreo y mejora continua, revisar el cumplimiento del programa si es que lo tienen, las políticas, los procesos, las normativas, los contratos, identificar nuevas vulnerabilidades, hacer auditorías periódicas en suma. Actualizaciones constantes, hay que estar atento a los cambios legales, a veces esta ley es un marco general, pero hay normas que es específica, sobre todo cuando se trata de información bancaria, de información de salud. Hay normas sectoriales que también vamos a tener que atender, agregarle más componentes, más dificultad. Tal vez vamos a tener que atender a qué es lo que dice la Superintendencia de Salud en relación a la interoperabilidad de las fichas clínicas, de cómo le tengo que proteger y voy a tener que ir a las normas específicas. Entonces, ojo ahí. ¿Por qué la ley entra en vigencia después de 24 meses? ¿Alguien quiere opinar? O sea, ya lo tenemos claro. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Implica convencer a la alta dirección, buscar los datos, revisar procesos, como hemos venido haciendo, revisar, ajustar modelo de negocio, implementar una nueva gobernanza de datos, gestionar el consentimiento, diseñar, modificar documentos, concientizar, generar una cultura.
Lo vimos, la ley es difícil de implementar, toma tiempo quedar en cumplimiento, ¿sí? No lo dejen hasta última hora y el costo de incumplir la ley es muy alto. Así que esto es lo que les quería comentar. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas hasta las 10:10 para las 10:15 ya ir cerrando. Te cuento, Ivonne, acá Verónica Bilbao nos pregunta si aplica la prohibición de consulta de datos entre responsables de la misma empresa. Dice, y da un ejemplo. Un jefe mío puede consultar mis datos como por ejemplo si estoy sindicalizada, mi renta, mis hijos y qué edad tienen. Eso va a depender, o sea, ¿por qué ese jefe? Bueno, el jefe de ella puede tener cierta información, pero recordemos que la información sindical es una información sensible. Por lo tanto, lo que puede hacer la empresa, sí, efectivamente, a lo mejor su jefe podría saber que la persona está sindicalizada para efectos de otorgarle los permisos, para efectos del fuero, ¿ah? Pero eso no significa que el jefe le va a poder andar diciendo a todo el mundo que esta persona está sindicalizada. Eso es una materia que le va a competir, perdón, a esa persona. Es para efectos de saber cuántos hijos tiene y todo, bueno, ahí habrá que ver. Esa es una información tal vez que tiene que ver con recursos humanos. Por lo tanto, el jefe, si es que existe una finalidad y una, y un propósito definido, podría consultarlo, pero no veo mucho por qué. Por ejemplo, para realizar una fiesta, no sé, una fiesta de fin de año y a incorporar a los niños, pero en rigor no deberían traspasarse ciertos datos de una área a otra. Y en eso vuelvo al tema de los privilegios. La gente de recursos humanos se ocupa de eso, pero no por eso toda la empresa va a tener que consultar el dato de esa persona, por muy jefaturas que sean. ¿Cuál es el objetivo de eso? Acá Antonia quiere complementar. Antonia. Gracias, Ivonne. Solamente complementando lo que estaba diciendo, enfatizar que la ley no señala determinados supuestos donde se admite el uso de información personal o no se admite, sino que nos otorga principios, ya que pasan a ser obligaciones que nos van a dar a nosotros las directrices para que en cada caso en particular podamos determinar si otorgando este tipo de información estamos o no en cumplimiento con la ley. Entonces, para responder esa pregunta que hizo la participante, claro, tendríamos que tener cuál es el contexto de solicitar esa información, cuál es la finalidad, es proporcional esa información que estoy solicitando a mi finalidad, estoy habilitado legalmente para pedirla, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que me cambie de trabajo y me tenga que aplicar la ley de facilitar el trabajo remoto si es que tengo bajo mi cuidado un menor de 12 años. Entonces, para cada caso en particular tenemos que ir revisando si es que se cumplen o no las directrices que nos otorga la misma ley a través de los principios. No hay respuestas de sí o no previamente determinadas. Eso era lo que quería complementar. Verónica, ideal, aprovechemos que estás levantando la mano porque justamente tú habías hecho otra pregunta adicional a la anterior, pero mucho mejor si tú la puedes complementar ahora directamente. Ok, bueno, muchas gracias. Está demasiado interesante lo que están hablando. Sin embargo, producto de mi ignorancia, me intimido. Eso es lo que me pasa, me intimido, qué puedo, o no puedo hacer. Y lo que aporta Antonia y Ivonne ahí, claro, hay que leer los principios para poder tener esos márgenes de acción y obviamente y poder cumplir. Mira, el caso práctico es que mi organización acaban de implementar una app, una plataforma donde nos hicieron una capacitación y estaba justamente que en términos de, por la relación de dependencia y subordinación, se pueden consultar todos los datos personales del trabajador. Yo puse esos ejemplos para efectos de poder darle un poquito más allá información que a mí mi sentido común me hizo, pero ¿por qué yo tengo que saber si mi persona está sindicalizada? Los hijos, y cuando es un jefe, claro, tiene que ver con, no todo el mundo tiene buenas intenciones, es porque, entonces ahí como que me pierdo y por eso, como la experiencia de ustedes hay que aprovecharla
Y por eso pregunto, no quiero generar esto como una consultoría, sino que es tener como un criterio de cómo uno se mueve para no tenerle miedo. Porque claro, yo decido estar ahí, ¿cierto? Por lo tanto, está bien, no, tampoco puedo estar ocultando todo. No sé cuál es el principio que podría ser que me da un marco de acción. Esa es mi primera pregunta. Y lo último es que existen normas como la 27001 incorporando esta ley podría ser una buena herramienta para poder cumplir con lo que Ivonne planteaba en su ponencia. Muchas gracias. Cumpliendo la ISO 27001. A eso me refiero, la ISO 27001, ISO. Sí, es que te va a ayudar a ordenar la casa, pero no es exactamente igual que la ley. Por lo tanto, igual vas a tener que hacer las diferencias. Va a estar tal vez, si ya la tiene implementada y está certificada, va a tener un punto de partida mucho mejor, un grado tal vez de madurez, porque para certificarse tienes que comprobar ciertos hitos, por lo tanto, es probable que cuando quieras incorporar esta ley te sea más fácil. Pero no significa que teniendo esa certificación estás cumpliendo inmediatamente con la nueva ley. Y en cuanto a lo otro, efectivamente, o sea, lo que dice Antonia, los parámetros son los principios que se establecen, finalidad, proporcionalidad. En el caso del jefe, habrá que ver cuál es el propósito que tiene para saber. Por ejemplo, si está sindicalizado, insisto, podría pasar que el día de mañana el trabajador le diga, mire, ¿sabe qué? Quiero tomar mi permiso sindical o tal cosa. Entonces, él para corroborar podría llegar y preguntar, ¿efectivamente esta persona está sindicalizada y es dirigente sindical? Sí. Ahí tiene un propósito y tiene una finalidad y que en definitiva, como bien decía Verónica, también está cumpliendo sus facultades directivas dentro de la organización para otorgar o no el permiso y respetar sus derechos. Ahora, en cuanto a los hijos o no, también podría pasar que se le pida permiso porque, no sé, en caso de un hombre, porque nació su hijo. Entonces, el jefe va a tener que ponderar, ¿nació el hijo o no? Y a lo mejor le va a tener que preguntar a recursos humanos, oye, efectivo, yo no tenía idea que la señora Delta está embarazada, por ejemplo. Y en ese caso, donde hay un propósito definido, donde también por contrato de trabajo y tienen todas las obligaciones legales, le tiene que otorgar unos días por el nacimiento de un bebé, entonces eventualmente en esos casos podría venir y decir sí, y consultar a recursos humanos, oye, ¿procede respecto de que yo le dé tales días? Sí, sí, procede, porque mira, nos presentó el certificado de nacimiento. Ah, perfecto. Pero si fueran datos de otra índole o, por ejemplo, preguntar de qué está enferma la persona, cuando la licencia médica no se pueden abrir, simplemente reflejan que hay un periodo de descanso, digamos, por temas de salud. Entonces, en ese caso, ahí no tendría por qué saber el trabajador, perdón, el empleador. Ahí baste con que se sepa que el trabajador está enfermo y que hubo una persona que está especializada y le dio el permiso. Pero de ahí llegar ya sería intrometerse adentro y ahí ya podría infringir la normativa porque se trata de datos sensibles. Y eso, en ese caso, hay normativa especial donde también se dice que las licencias médicas se presentan, pero tampoco hay que estar en el fondo explicando qué es lo que tiene la persona. Ahora, el empleador podría preguntarle qué es lo que tienes, pero el trabajador podría decidir o no decirle qué es lo que tiene, pero no lo puede forzar, porque tiene un instrumento que lo avala y que se lo dio una persona. Entonces, va caso a caso, y para eso hay que ir, en el fondo, conociendo muy bien los principios, los criterios para ir aplicándolos, va caso a caso, o sea, saber por saber cuántos hijos tiene una persona, saber, no sé, en el periodo de reclutamiento cuántos hijos tiene la persona es desproporcionado, al parecer, para ese tipo de procesos. Estamos evaluando a la persona, no sus cargas familiares. Entonces, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento sería desproporcionado preguntar tal vez cuántos hijos tienes, tienes marido, dónde vives, tal vez incluso. Podría ser desproporcionado, además que en ciertos casos discriminatorios, ¿entiendes? Entonces ahí vamos a tener que ir sumando una serie de normativas y tener mucho cuidado porque es verdad, a veces se siente que se están pisando huevos. También, bueno, Matías Infante también acá de WOM nos está preguntando, ¿hay alguna diferencia respecto de datos personales que yo ya tengo como empresa?
versus los que empiece a recolectar con la entrada en vigencia, entre paréntesis, retroactividad. Sí, los datos, si yo tengo una base legal hoy, que va a ser la ley, esa no va a cambiar. Por ejemplo, la ley establece que yo para poder ejecutar el contrato de trabajo de mis colaboradores voy a tener que pedirle información previsional. Entonces yo ahí estoy autorizado para decirle en qué AFP está, en qué ISAPRE, en qué si está en FONASA, incluso también para hacer los descuentos porque es una obligación legal. También, por ejemplo, respecto de obligaciones tributarias, incluso también dice, usted tiene que mantener la factura por 5 años en caso que le vayamos a fiscalizar y tal vez la factura tiene datos personales de una persona natural. Sabemos, los datos personales. Entonces, en ese caso, la ley lo dice. Con la nueva normativa van a haber cosas que van a cambiar. Por ejemplo, el consentimiento. Respecto de lo anterior, va a estar bien, pero respecto a la nueva ley, probablemente se va a tener que hacer toda una gestión nueva del consentimiento. Le vamos a tener que preguntar a nuestros trabajadores, a nuestros clientes, si quieren que ellos les mande información de marketing, por ejemplo, o si esta información no sé, que no está respaldada por la ley o por un contrato, yo puedo, o por ejemplo, para una finalidad diferente, le voy a tener que volver a preguntar al cliente y preguntarle, mire, usted que ya que es mi cliente, yo le puedo transferir los datos que tiene usted para esta empresa relacionada conmigo, esta empresa de seguros de teléfono, inventó, seguro de teléfono, entonces eso va a tener que ser previo, informado, le va a tener que decir a qué empresa, tiene que ser preciso, tiene que ser inequívoco, tiene que cumplir toda la normativa. Lo mismo, van a haber más bases de licitud, eso sí, donde yo voy a poder tratar datos. Esto se amplía. Hoy tenemos la ley y el consentimiento. El día de mañana, después del 1 de diciembre del 2026, voy a poder también tratar datos por otras causas. Por ejemplo, si yo me quiero defender, si eventualmente tengo un cliente que ha estado reclamando constantemente en contra mía y después se va de la organización, yo en rigor debería eliminar ese dato, ¿verdad? Pero tal vez acá lo voy a guardar y podría justificar que lo guardé porque es para, en el fondo, eventualmente me va a demandar y yo necesito defender, por ejemplo. Entonces ahí voy a tener más base de licitud. Pero estas cosas van a cambiar. Por lo tanto, se prevé que probablemente van a tener que empezar a gestionar para todos nuevos tratamientos el consentimiento de acuerdo a cómo lo establece la nueva ley. La nueva ley no dice que los consentimientos que se hayan dado con anterioridad van a regir y van a tener efecto retroactivo, eso no lo dice la ley. La ley dice que el consentimiento tiene que ser inequívoco, previo, informado, etcétera. Y no hace una diferencia, por lo tanto podríamos interpretar que cualquier consentimiento como base de licitud vamos a tener que renovarlo respecto en el caso que no tengamos otra fuente de licitud. Por ejemplo, que no esté en el caso de, no sé, del cumplimiento de un contrato. Antonia. Gracias. Ahí, linkeando lo que acaba de decir Ivonne con el tema de consentimiento y con la pregunta de Matías, por ejemplo, ahora hay varios supermercados o tiendas que están volviendo a pedir el consentimiento para poder habilitarlo a los requisitos que impone la nueva ley. Entonces acá vemos como efecto práctico ya hay instituciones que se están haciendo cargo, complementando los consentimientos y volviendo a pedir a los titulares y de formas súper prácticas. Por ejemplo, yo sé de supermercados que tú vas a pagar a esta caja rápida de 10 productos y ahí mismo te piden el consentimiento y que puede ser dando un clic. O me ha tocado ir a otras tiendas de prestación de servicios, por ejemplo, estéticos, donde tú ya habías dado el consentimiento y te hacen firmar uno nuevo a través de una aplicación. Entonces ya vemos cómo en el fondo las instituciones privadas se están haciendo cargo de esto, considerando que la retroactividad no opera para todos los supuestos. Exactamente. Oye, ya estamos en la hora. Espero que haya sido productivo. Se hace cortito, ¿ah? Hay tantos temas por tratar. eh, Se hace corto, es mucha materia. Estas cosas dan para diplomado entero o magíster incluso. Pero bueno, ya esto es un gran paso. Yo lo quiero felicitar, Alicia, y Acción Empresa en general, por hacer este ciclo de charla a los asociados, porque son súper necesarias
para que sepan los cambios que vienen. Hay cambios también en la ley marco de ciberseguridad que le va a tocar a las compañías de suministros básicos, a las de transporte, a las de telecomunicaciones que están desde ya, así que ojo con eso. Se viene harta carga normativa, hay que decirlo, harta carga, sobre todo en los ámbitos digitales, y hay muy pocas empresas que no están en esos ámbitos. Así es que esto, capacitar, es un primer paso muy relevante. Así es que muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés. Estamos abiertas, no sé, podemos dejarle el correo si tienen alguna duda adicional. Alicia te lo pueden hacer llegar y tú nos das, o tú le avisas de nuestros correos por si tienen alguna duda de lo que hemos planteado. Hemos tratado de ser lo más práctica posible. Pero insisto, es desafiante esta ley, es nueva, no existe agencia, pues va a existir la agencia, van a venir normativas específicas más encima. Así es que prepárense desde ya. Ese es el llamado en la recomendación. Bueno, mira, por nuestra parte, acá yo hablo a nombre de Acción Empresas y del mío propio, por supuesto. La verdad que muchísimas gracias a ti, Ivonne, y a ti, Antonia, que la verdad que nos han dado dos clases con una cantidad enorme de detalles. Que tengo claro también que esto no se trata de un curso ni de un diplomado, como dice Ivonne, pero de todas maneras ha sido de gran utilidad para dar a conocer a los socios de acción justamente qué es lo que se viene y hay que prepararse. Esa es justamente una de los principios básicos que tenemos acá en acción, que es justamente el irnos adelantando a la ley. Y por eso que nos importa y nos motiva. Justamente tenemos un estupendo asociado como son el estudio de Albagli Saliasnik, que está a la vanguardia justamente de toda esta información, y a quienes les agradecemos enormemente la generosidad de poder compartirlo con todos los socios de Acción. Sabemos que la fecha quizás no fue la más apropiada porque ya hay harta gente que está de vacaciones. Entonces, de hecho, lo estamos conversando, no se los puedo asegurar todavía, pero estamos conversando con el equipo de AZ, con Ivonne, Antonia y con Carla Durán, justamente, y con Rodrigo Albagli, para ver la factibilidad a lo mejor de poder repetir este ciclo de dos charlas sobre la ley de protección de datos, porque es absolutamente indispensable que lo conozcan y vayan justamente a poco pudiendo generar los cambios que van a necesitar al interior de sus empresas. El tiempo se va a hacer nada. Entonces hay que partir y hay que partir pronto. Y como bien nos dice Ivonne también, vamos a organizar también otro webinar sobre la ley de ciberseguridad. De todas maneras, o sea, los temas tecnológicos se vienen fuertes y ninguna de las empresas está ajena a esto. O sea, hoy día la tecnología es parte de todos de cualquier negocio. Así que en ese sentido, no se preocupen que vamos a estar acá presentes, dándoles a conocer y entregándoles la mayor cantidad posible de herramientas concretas, como por ejemplo estos paso a paso que nos mostró hoy día Ivonne, que fue creo que tremendamente claro. Te quiero pedir, Ivonne, por favor, si es factible, que me compartas la presentación para poder hacerla llegar a los inscritos a la sesión, porque ahí está como súper clarito cómo tenemos que partir. Fue muy didáctico eso, así que te lo agradezco enormemente, Ivonne, a nombre de acá, de todos nuestros socios. Y como les digo, nos vamos a seguir viendo, viene mucho tema regulatorio, la carga se viene fuerte, pero los vamos a estar informando. Y cualquier cosa también, por favor, háganmela saber. Les voy a poner acá en el chat mi correo rápidamente por si hay algún tema específico también que les interesaría que pudiésemos abordar acá en acción durante este año. ¿M? Yo Así. les voy a dejar para que quedemos conectados mi vínculo de LinkedIn, si quieren, porque siempre estoy posteando temas, como nos encanta el tema de
de ciberseguridad, tecnología y todo, siempre posteo cosas así, entonces si quieren seguir con eso, yo acá les voy a compartir mi LinkedIn, ahí está, por si, para quedar conectado y para que vayan sabiendo los cambios. Hace poco se presentó una nueva política nacional de inteligencia artificial, se va a empezar a instalar la agencia. Uy, vienen muchos desafíos, así que ahí estamos posteando también en forma actualizada para que sepan lo que está pasando. Cuando les envíe ahora la presentación y el video de hoy, les voy a poner también entonces Nuestro tu LinkedIn, LinkedIn, con Ivonne. Antonio. ¿Mm? Perfecto, muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos. Gustazo y bueno, nos vemos por ahí y felicitaciones por estar tomando acciones concretas respecto a esta nueva normativa. Ya pues, ha sido un enorme gusto. Me despido. Totalmente. Chao, chao. Gracias, Chao. ahí les dejé el link para estar conectadas Muchas también. gracias. Entonces, chao. 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 Chao, chao.